Siempre se habló del estilo pendular de la política. Las cosas van y vienen. Hay momentos de derecha, hay momentos de izquierda, hay momentos de regímenes fuertes, hay momentos de regímenes casi anárquicos. Las cosas van y vienen. Y hace unos años llegó a América Latina la moda del socialismo del siglo XXI, con la pretensión de todas las cosas que llegan, que es a permanecer, a quedarse ahí, inscritas en la vida de los pueblos. ¿Quién hubiera pensado que las cosas cambiaran? Quien comandaba ese socialismo nuevo de los pueblos latinoamericanos era el presidente de la nación más rica del continente. Iban a tener esos movimientos un respaldo financiero indefinido, enorme, gigantesco, promovido desde Venezuela a través del petróleo que emanaba de las tierras de aquel país riquísimo en sus entrañas. Y así pues tuvo un respiro Cuba. Cuba, que hace rato debió desaparecer como nación socialista para buscar el refugio de una expresión política distinta sobre la base de la libertad, se pudo mantener con los Castro, no porque hiciera algún movimiento interno de importancia que apenas ahora empieza a mostrarse en sus primeros pasos, sino porque recibió 12 o 13 mil millones de dólares cada año de la munificencia de Hugo Chávez, con el dinero que no era suyo, sino que era del pueblo venezolano. En la Argentina, los Kirchner instalaron su régimen socialista, lo que no les impide ser una de las personas más ricas de la Argentina, porque nunca el socialismo estuvo reñido con el enriquecimiento fabuloso de quienes lo promueven. Eso pasaba así desde las nomenclaturas horrendas de la Unión Soviética. Pero los Kirchner vivían en olor de multitudes. Cada vez eran más populistas, cada vez regalaban más cosas, cada vez tenían mayores programas sociales. Todo al impulso, esta vez no ya directamente de los precios fabulosos del petróleo del que gozaba Hugo Chávez, sino de los precios fabulosos de los granos, en los que la tierra argentina es de una fecundidad asombrosa. Entonces, cuando los precios del trigo y los precios de la soya y los precios de la lana y los precios de la carne estaban por las nubes, Argentina parecía un país que indefinidamente tuviera recursos para hacer demagogia, para hacer socialismo, para regalar cosas. En el Brasil vivió su momento de esplendor. Todas las cosas que producía Brasil se compraban en los mercados internacionales y especialmente los compraba China en unas cantidades fabulosas y a unos precios nunca imaginados. Entonces cabía el populismo socialista de Lula y cabía el estilo guerrillero de la señora Rousseff, que viene de las entrañas mismas de esos movimientos armados del Brasil. En el Perú se esperaba que las cosas dieran un viraje radical al socialismo del siglo XXI con el triunfo de Ollanta Humala, que hizo una campaña sobre la base de la demagogia más estrafalaria y comparándose directamente con Hugo Chávez. Pues uno mira qué pasó en todos esos países y qué es lo que ha quedado en definitiva. Nos faltaba en la lista el Ecuador, que persiste con un dictador de extrema izquierda que también ha sentado sus reales sobre la base de la bonanza relativa, pero importantísima en los términos económicos de ese país, del petróleo que exporta el Ecuador en cantidades para ese país inmensas, el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué ha pasado con todo aquello? Pues que el mundo ha corrido y que el péndulo de la historia regresó. Que la modificación de los términos de intercambio que permitieron el enriquecimiento fabuloso y momentáneo de todos esos países ya pasó, eso ya se acabó. El petróleo ya llegó a un punto del que no subirá más y cualquier tendencia que tenga es a la baja. Los minerales del Perú y de Chile y de Colombia también
tienen una tendencia a la baja. Los productos agrícolas, en los que Brasil y Argentina son particularmente fuertes, ya llegaron a un punto en que si tienen tendencia de cambio es tendencia a la baja. Y todos esos países se endeudaron fantásticamente, se endeudaron al exterior y se endeudaron internamente a través de un crecimiento del gasto fiscal sencillamente descomunal. Y eso ya llegó a un punto en que, como dicen los grupiers en los juegos del casino, no va más. Ya no pueden más, ya no les cabe más deuda externa, ya no les cabe más déficit fiscal. ¿Cuál es entonces el resultado? Que Venezuela tambalea, víctima de sus improvisaciones, de su ineptitud, de su incapacidad para manejarse a sí misma y para manejar su riqueza fabulosa. Venezuela es un país radicalmente quebrado. Decía el ministro de la alimentación, porque pusieron un ministro para la alimentación, allá hay ministro para todo, que estaban esperando 760.000 toneladas de comida que iban a llegar en cualquier momento. No sabía de dónde, ni sabía de cuál comida, ni sabía cuáles eran los países amigos que se lo mandaban, ni sabía con qué los iba a pagar. Él no sabe nada. Lo único que saben los venezolanos es que si encuentran comida, la encuentran al doble, al triple o al cuádruple del precio de lo que tenía hace poco tiempo. Y eso no dura, eso no resiste, eso va a explotar. Venezuela va a explotar. Ese régimen se tambalea y obviamente se tambalea su posibilidad de seguir asistiendo a otros gobiernos. Ya los regalos para los paisitos del Caribe que eligieron el secretario de la OEA, que le dio la gana a Chávez que se eligiera, ya los regalos para Nicaragua, ya los regalos en bonos, en la toma indefinida de bonos para la Argentina y para el Ecuador, ya es historia de otro tiempo. Venezuela tiene suficiente con qué mirar a su propia manutención y con qué logra mantener a Cuba en medio de semejante pobreza y en medio de semejante ruina. El descrédito de la señora Kirchner en la Argentina es total. Se están esperando en las próximas elecciones y en las próximas elecciones el resultado de ese populismo peronista que se convirtió en un socialismo curioso, va a ser calamitoso. Lo que está pasando en el Brasil es desconcertante por la velocidad con que se están dando los acontecimientos. Viene de la mano de la caída del Producto Interno Bruto del 7% hace 2 años a menos del 1%. Es decir, el Brasil no crece, lo que crece son las necesidades y las expectativas de un pueblo que no encuentra empleo, de unos jóvenes que no tienen porvenir, que están desesperados y que miran lo que mejor produjo Brasil en la época de Lula: corrupción, enriquecimiento fabuloso de sus ministros. A Lula todo se le perdonaba, hasta eso. A la señora Rousseff ya no se le está perdonando nada, ni siquiera eso, ni siquiera el enriquecimiento de los que se enriquecieron en la época de Lula. El Perú, el señor Ollanta Humala, resultó bastante más inteligente y bastante más hábil de lo que cualquiera imaginó, y está haciendo un gobierno de centro derecha elegido por la centroizquierda. Rafael Correa tiene los días contados. Ya resolvió pelear con la prensa, está peleando con todo el mundo como un perro rabioso. Ha sido eficaz en la construcción de vías, ha sido eficaz en esa inversión, porque en Venezuela ni siquiera eso. Chávez no supo construir 1 kilómetro de carretera. Correa por lo menos tuvo la habilidad de hacerlas y en eso ha fundado algo de su popularidad, pero tiene los días contados. El péndulo se mueve, el péndulo regresa hacia la derecha. Y es en estos momentos cuando nos quieren convidar en Colombia a que marchemos hacia la izquierda, a que hagamos socialismo del siglo XXI, a que nos vamos de donde vienen todos los demás. Porque definitivamente, como diría el poeta, todo nos llega tarde, hasta la muerte. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 22 minutos.